de Nuevo León tiene como principal objetivo impulsar la competitividad y crecimiento de la industria de los electrodomésticos en el estado, como ya lo habíamos mencionado, también con esto buscando el desarrollo, siempre el desarrollo económico de la región y del país, pero muchos de los programas y proyectos emprendidos con tal propósito por esta importante asociación CLELAC han sido posibles gracias al apoyo y sobre todo la participación de diferentes instituciones, entre ellas pues gracias al apoyo y la participación de la Secretaría de Economía del Gobierno de nuestra República, por lo que esta asociación agradece su importante colaboración en la realización de este tercer encuentro de negocios y reconoce el compromiso mostrado por esta Secretaría para el desarrollo de esta industria de los electrodomésticos y en general el desarrollo económico de nuestro país, por lo que en esta ocasión y de manera muy especial damos la más cordial de las bienvenidas para la cuarta conferencia de este encuentro de negocios del CLELAC a la Directora General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a quien me voy a permitir presentar con la lectura de un breve extracto de su currículum. La licenciada María Verónica Orenday de los Santos es licenciada en Economía. Ha participado en la promoción y atracción de nuevas inversiones en México, así como en la concreción de proyectos de inversión privada en los sectores automotriz, aeroespacial, eléctrico, electrónico, de agronegocios, alimentos y de manufactura en general. Es especialista en nuevos negocios en el corporativo de General Electric México, jurado en el premio Intel por un México competitivo, participó en la organización en México del levantamiento de la encuesta ejecutiva del informe de competitividad global del World Economic Forum y es la actual directora general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía del Gobierno de nuestra República. Por todo esto y más, es un honor darle la bienvenida para la siguiente conferencia a la licenciada María Verónica Orenday de los Santos. Muchas gracias y bienvenida. Muy buenos días a todos. Una disculpa si fui la causa por la que no pueden ir por un café o estirar las piernas. Creo que después de un par de horas es necesario relajarse un poco. Voy a tratar de recuperar el tiempo, también de que ustedes reciban un mensaje que sea de utilidad en el contexto de esta reunión que para la Secretaría de Economía en general y al Gobierno federal es de suma relevancia. Quisiera primero que nada agradecer el hecho de la invitación. La verdad es que es un honor para la Secretaría de Economía y en particular para mi persona el haber establecido una relación de trabajo tan profesional con el clúster de electrodomésticos. Un agradecimiento en particular a Cecilia, que ha sido una persona absolutamente tenaz en mantener la relación y mantener sobre todo los temas del clúster y los temas de este subsector tan relevante dentro de las manufacturas eléctricas en la agenda del Gobierno federal. Entonces, voy a tratar de dar las grandes credenciales que seguramente ustedes las conocen del sector de manufacturas eléctricas y la importancia relativa del subsector de electrodomésticos dentro de ello. Y luego quisiera que a raíz de esta información económica relevante y de veras que a veces parece general, pudiéramos ir bajando al detalle de lo que constituye la agenda de trabajo entre la Secretaría de Economía, entre la Subsecretaría de Industria en particular, con algunos o la mayoría de los sectores y uno de ellos son ustedes. Entonces, en el entendido de que, si le aprieto el verde, ¿avanza? Ahí tenemos. Esta es la agenda rápida de lo que platicaríamos. Son una serie de láminas que ustedes van a poder conservar y que también, si también me invitan a la comida, puedo estar con ustedes un rato más para poder resolver algunas de sus preguntas. ¿Qué es la industria de manufacturas eléctricas en particular y qué función tiene y qué papel juega el subsector de electrodomésticos? Bueno, en términos muy generales, el sector de manufacturas eléctricas es un importante contribuyente del Producto Interno Bruto y también un importante contribuyente de las exportaciones. Es un sector dinámico en el sentido de que
desde el punto de vista de la tasa de crecimiento, tanto de producción como de empleo, como de exportaciones, se encuentra por encima del promedio de la economía en general y de algunos otros sectores. Entonces, el hecho de que sea un sector dinámico, es decir, con tasas de crecimiento por encima del promedio, lo pone en una dinámica interesantísima respecto a cuáles son las necesidades que desde el punto de vista de política pública debemos atender. Y esta se centra en productividad y competitividad, es decir, es un sector que ya tiene un empuje y tiene una participación relevante en el sector económico. Después de eso, ¿qué sigue? Entonces es cómo mantener esta posición, cómo generar el ambiente de negocios y un ambiente tanto macro como regional para que cada una de estas empresas que están representando a este sector o subsector mantengan estos niveles y los superen. Es decir, son elementos tractores del resto de la economía. Entonces, ante esta definición, y esta lámina nos dice que al final del día la participación del sector en el producto manufacturero está por encima del 3% y que del total de las exportaciones de México, el sector de manufacturas eléctricas representa el 8.2%. Entonces, también tenemos una situación superavitaria en el tema de comercio exterior. Es decir, la posición de las exportaciones versus las importaciones es favorable. Esto es el entorno macro del que hablábamos. Muy brevemente, vemos aquí que la industria de manufacturas eléctricas a las que ustedes pertenecen, de algún modo, está prácticamente en gran parte del país. Algunos estados, como podrán ver, no están iluminados por color, quiere decir que ahí no hay una presencia importante pero Nuevo León, por supuesto, Chihuahua y Baja California representan un grupo muy importante de estados líderes en donde el sector de manufacturas eléctricas en general tiene una presencia importante. Es muy probable que no estén todas las empresas del ramo, pero nos da una idea de las principales y de las más representativas. Ahora, ¿qué pasa con el sector de electrodomésticos? Bueno, los principales productos del sector vamos a encontrarlos en el tercer escalón, es decir, después de equipos y accesorios eléctricos, equipos de generación y distribución, encontramos el segmento de electrodomésticos, con una participación muy importante en las exportaciones totales, superior al 37% del total de las exportaciones de todo este segmento de manufacturas eléctricas. Y luego en un escalón siguiente tenemos accesorios de iluminación, que de alguna manera también están conectados con el tema de electrodomésticos. Es decir, esto más que ser una línea vertical o ser silos, hay una interconexión importante entre algunos de los subsegmentos del gran apartado que son las manufacturas eléctricas. Ahora sí, hablando de los datos de la industria de electrodomésticos, México ha sido emblemático en la producción de algunos bienes principales. Y, por supuesto, es sobresaliente la participación que tiene México en las exportaciones y en la producción y en las exportaciones de refrigeradores de gran formato. Por otro lado, también en el segmento de lavadoras y por otro lado también de aires acondicionados. Solo menciono los tres principales bienes que aparecen en nuestra tarifa. No, es un vector muy grande y muy detallado, pero nada más para que tengamos una idea de cuáles son los elementos principales que desde el punto de vista macroeconómico y de comercio exterior empiezan a resultar. El siguiente mapa nos permite entender ahora sí de una manera más acotada. Veíamos que el otro mapa del sector de manufacturas era mucho más amplio y abarcaba estados que en este ya no se ven reflejados. Empieza a haber una especificidad y de nuevo Nuevo León se convierte en uno de los estados principales por lo pronto de tener
congregados en su territorio un importante número de empresas. Entonces, se vuelve también de una importancia específica y no en balde, creo que es el que ha dado señales como Estado de tener la mejor organización empresarial desde el punto de vista institucional, es decir, de gobernanza. El hecho de que exista un clúster de esta naturaleza da señales de que la industria tiene esta relevancia. ¿Qué sucede con el comercio de electrodomésticos? Bueno, de nuevo, si pudiéramos poner solamente los indicadores de comercio exterior, las exportaciones de bienes entre 2015, aquí hay que señalar que las dos barras, la roja y la verde, solamente hacen referencia a los 3 primeros trimestres del año, es decir, las exportaciones en 2015 totales ascendieron a 11.554 millones de dólares. Esto significa que para poder comparar el trimestre, hasta el trimestre que llevamos el día de hoy en el 2016, era necesario restar lo anterior, por tanto vemos allí que en el año del 2015 tenemos 8.535 millones de dólares exportados versus los 8.791 con relación al 2016 hasta el momento. Es decir, pensamos que cerraremos con una tendencia positiva, mientras que las importaciones han estado también teniendo una ligera tendencia positiva, pero por supuesto si vemos el tamaño de las barras, nos damos cuenta de que por lo menos entre los bienes electrodomésticos importados y exportados existe una cierta balanza comercial positiva. Esto no significa que toda la cadena necesaria para producir los bienes que exportamos esté de esa manera. Creo que es una de las tareas pendientes fundamentales para poder entender el tema que nos ocupa el día de hoy, que tiene que ver con el desarrollo de proveedores locales. Es decir, tenemos que encontrar este mapa activo de bienes que traemos del exterior y que seguramente representan un reto importante para poder sustituirlos y desarrollarlos localmente. Pero esto nos da una idea de, al menos en bienes finales, cómo se comporta el mercado. Con relación a los destinos de exportación, es claro, la parte azul se lleva un importantísimo porcentaje de relación comercial que creo nos pone a todos en el modo de hacer un análisis adecuado de quiénes son estos clientes, es decir, por qué razón México se vuelve tan importante en la producción de bienes de electrodomésticos para un mercado que geográficamente es cercano, pero que también tenemos seguramente una migración, y yo supongo que el ejemplo de la empresa que me precedió con la exposición nos da una muy buena idea de esta relación tan compleja entre México y Estados Unidos y también Canadá. Es decir, somos una región integrada en donde de una u otra manera hemos logrado construir una red de trabajo y de proveeduría que se ha ido volviendo muy compleja. Entonces, pensar que Estados Unidos es nuestro principal comprador tiene, y creo que es la parte argumentativa que deberíamos de conocer bien, tiene un antecedente de qué es lo que le compramos a Estados Unidos también como parte de la proveeduría que es importante incorporar en los bienes finales que nosotros hacemos. Entonces, esta correlación nos puede dar a nosotros una fotografía muy interesante de la zona comercial de América del Norte. Por último, en esta sección, vemos cómo las importaciones de bienes tienen a su vez ya una composición diferente. Estados Unidos representa el 34.6%, mientras que de China obtenemos el 38%, y Corea con una participación superior al 5%. Geográficamente esto debería de llamar a nosotros la atención, es decir, estamos haciendo un brinco importante geográficamente hablando, logísticamente también, de nuestras importaciones del sector. Insisto, esto no es necesariamente el análisis de los insumos necesarios para producir, pero es un indicador interesante de nuestro relacionamiento. Si hiciéramos este mapa que seguramente estamos construyendo de manera conjunta tanto la industria como la Secretaría de Economía, encontraríamos otros elementos. Pero en términos generales, esto nos dice también algo. Tenemos un relacionamiento importante con otros jugadores
y que están en una situación geográfica distante y que representa retos y que también representa riesgos para la cadena de suministro, porque hay muchos más elementos, como lo comentaba también el expositor que me precedió, el riesgo de no tener en tiempo efectivo, en el mismo uso horario, al proveedor y al que forma parte de la cadena contigua de la que dependemos para producir el bien final. Entonces, no es un tema menor, creo que hay que atenderlo, nos falta información en este mapeo general, pero creo que es uno de los retos y quisiera hacer la propuesta para continuar con la agenda de trabajo del clúster de electrodomésticos. Muy brevemente, y aquí no voy a entretenerme demasiado, es solamente por qué un clúster tiene sentido para una industria. Primero, porque las empresas tienen una concentración geográfica. Segundo, porque existe la posibilidad de crear redes que hacen que los actores interactúen. El día de hoy, esto es un ejemplo de ello. El que estemos sentados en esta mesa, en estas mesas, existan reuniones de trabajo efectiva, existan un interés por entender la lógica del que compra y la lógica del que vende, así como de sus sistemas y su cultura, sus sistemas de producción y su cultura, hacen que esto tenga sentido. Es decir, alguien tiene que hacer que los diferentes actores existan y convivan en un momento determinado y platiquen de cuáles son estas posibilidades. Por otro lado, y esto lo hace un clúster. Por otro lado, la posibilidad de generar y dispersar la innovación, es decir, con qué contribuye el proveedor al cliente final. Luego, y al final voy a hacer una reflexión muy breve respecto a qué otros elementos son necesarios para que un clúster sea exitoso. Estas redes también permiten la difusión de esta y el compartir esta innovación y por otro lado también compartir elementos que permitan incrementar la productividad. Entre el tercer y quinto escalón es necesario generar bienes públicos. ¿Qué significan los bienes públicos? Es decir, si pensamos que al menos el gasto de capacitación que una empresa tiene que llevar a cabo se empieza a parecer a los gastos que hacen sus competidores o sus clientes, empezamos a ver que el capital humano, por poner un ejemplo nada más, se convierte en un activo de la región. Se convierte en algo que si solamente una de las empresas invirtiera en la formación de este activo, no sería suficiente para poder resolver alguna externalidad negativa del entorno. Por tanto, ya sea mediante la conjunción de un grupo o la participación de entidades gubernamentales, ya sean estatales, locales o federales, es necesario crear un entorno de bienes públicos, es decir, cuáles son las necesidades de capacitación comunes entre cada una de las empresas, cómo evitamos que el costo de capacitar a alguien se convierta en un costo hundido no recuperable para una sola empresa, cómo hacemos para que la infraestructura necesaria para que la innovación o la investigación o las pruebas de laboratorio se lleven a cabo sin que cada uno de los actores tenga que incurrir en un costo semejante o redundante en un entorno y que de no hacerlo, la ausencia de estos bienes es mucho más costosa. Entonces, entre el tercer y quinto escalón de la conformación de un clúster es indispensable la creación de un entorno común. Y allí es en donde creo que los gobiernos estatales, las entidades académicas, el gobierno federal tienen una altísima responsabilidad para, junto con la industria, generar este entorno de bienes comunes. Esto es algo que a nosotros nos interesa mucho impulsar desde la Secretaría con diferentes instrumentos que tenemos y ponemos a su disposición para el futuro, pero con esta visión de cómo generamos un bien común, regional, público, pero que a su vez sea sustentable en el tiempo.
Dicho esto, me gustaría pasar brevemente al tema de cómo enfocamos la política industrial dentro de la Secretaría de Economía. Y luego, por último, ver cuál es la agenda sectorial específica para el segmento de electrodomésticos y, por último, cuáles son los temas que nos quedan pendientes y cuáles son los retos que deberíamos de estar atendiendo basados en esta agenda. Esto es muy breve, esto es algo que seguramente en todas las reuniones en donde algún funcionario público del Gobierno Federal y de la Secretaría de Economía ha estado lo ha mencionado. Es decir, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que a su vez baja a tener un programa de desarrollo innovador y luego, por último, en el tercer cuadro vemos que hay una política específica que debemos de atender. Si lo ponemos allí nada más para referenciarlo, el punto es generar una política de desarrollo económico que permita que los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, tanto de manera regional como de manera sectorial, puedan crecer de manera equilibrada. Esto ya lo habíamos estado platicando al principio, el sector de manufacturas eléctricas y el subsector de electrodomésticos son clasificados como sectores dinámicos. Lo que sigue es únicamente una precisión respecto a que el programa de innovación busca la generación de ecosistemas de innovación con base en 3 etapas: de la investigación y el desarrollo, las transferencias de tecnología y la posibilidad de la comercialización de esta innovación. Esta es una parte muy importante, para esto tenemos algunos programas específicos que se ponen a disposición del público y del sector industrial y que queremos hacer énfasis, que seguramente en algunos ejemplos que más adelante veremos. Otros 3 elementos fundamentales es un programa de desarrollo de proveedores. El programa de desarrollo de proveedores lo que intenta, y creemos que es uno de los retos más importantes en los últimos años en este país, es incrementar el contenido nacional. Pero no es incrementar el contenido nacional por mandato, es incrementar estas buenas razones de por qué las empresas tienen sentido de producir en México. ¿Por qué? Porque existe una red atrás que les da servicio y que les permite mantener un patrón de productividad a la que sus clientes están acostumbrados, porque al final del día no es per se para la industria, al final del día es cómo la industria hace visible esta diferenciación ante sus clientes, y los clientes están tanto en México como en el extranjero. Luego, un programa de regionalización que permitiría la democratización de la productividad. México, al final del día, ustedes lo vieron en los mapas, tiene una marcada división. Hay estados en los que no existe ninguna participación relevante de ninguna industria del sector de manufactura que no sea la petrolera. Si nosotros viéramos el mapa del sector de manufacturas, veríamos que algunos estados del sureste de México están en blanco y otros al centro. ¿Qué significa esto? Que si le quitamos la participación que tienen las manufacturas petroleras, no existe ninguna otra manufactura distinta. Y eso es un riesgo enorme. Creo que los periódicos y las noticias más recientes, después de la variación del precio del petróleo tan dramática en los últimos años, nos han dejado una enseñanza muy fuerte con relación a tener una dependencia tan alta en un solo sector en regiones tan importantes como son el estado de Tabasco o el estado de Campeche. Creo que esa parte hay que atenderla con cuidado. Creo que algunos estados, e incluyo creo muy bien al estado de Nuevo León, ha entendido este riesgo de no tener una concentración tan alta en un solo sector y apostarle a la diversificación. Esto no es un tema menor, afecta a todos los ecosistemas, de tal suerte que para nosotros es un tema importante que tenemos que atender. Y no deja de ser, si se ve correctamente, como una oportunidad para llegar a otras regiones en donde pueden descubrirse oportunidades importantes de negocio. Por último, el reto del que platicábamos hace unos minutos respecto al capital humano. Es decir, los bienes públicos son esta infraestructura que decíamos para hacer mayor valor agregado o actividades de mayor valor agregado, investigación y nuevas aplicaciones para el cliente, pero por otro lado está también el tener el capital humano adecuado en el momento que se necesita. Muchos proyectos se ponen en riesgo por no contar con los perfiles
específicos que un proceso nuevo necesita cuando necesita llegar a una región. Me permitiré poner algunos ejemplos de sectores que han estado recibiendo también inversión importante y me gustaría mencionar el sector automotriz, en donde si no hacemos algo muy pronto, es decir, en los siguientes 3 o 4 años, corremos el riesgo de no tener la pertinencia adecuada en el capital humano y probablemente también ustedes ya han visto este riesgo para sus sectores. Si no modificamos, el día de hoy podríamos decir que encontramos el capital que existe y que con una pequeña modificación somos capaces de, como empresas, de incorporarlos al proceso productivo. Pero eso no quiere decir que no hay costos asociados con esto. Es decir, que hay una brecha entre el perfil de la persona que acaba de egresar, o tanto de una escuela como del propio mercado, que tiene la empresa la obligación de cerrarla a velocidades a veces de meses o en tiempos muy cortos para poder incorporarlos a los procesos productivos. Y luego, una vez incorporado, la curva de aprendizaje sigue siendo elevada y por otro lado necesita también un programa permanente de entrenamiento en el trabajo. Entonces el capital humano se vuelve crucial y aquí quisiera darles un anuncio que seguramente en alguna otra oportunidad les haré llegar información más detallada. La Secretaría de Economía está desarrollando una plataforma para medir las brechas de capital humano en los principales sectores que han sido clasificados tanto como dinámicos como tradicionales, de tal suerte que podamos medir con bastante detalle, tanto a nivel de licenciatura como a nivel técnico, cuáles son estos faltantes que en cada sector o en cada región se están presentando. Esta plataforma va a ser liberada en el mes de diciembre o en el mes de enero para conocimiento de la industria. Es una metodología bastante sólida que tiene que ver con las previsiones de crecimiento tanto por región como por sector y con esto, con algunas entrevistas muy dirigidas a especialistas, poder saber qué tipo de profesionista o de técnico es necesario estar formando en nuestro sistema académico para que la brecha se empiece a cerrar. Y luego también algunas alternativas probadas como modelos exitosos en otros países o en otras regiones para resolver esta brecha. Es decir, no todas las necesidades se hacen o se resuelven de la misma manera. Entonces, esta plataforma que pongo a disposición del clúster para su futura difusión podrá ser una herramienta muy útil para poder entender hacia dónde deben de dirigir sus esfuerzos para poder resolver este tema que creo puede convertirse en algo común para todos. Muy bien, quisiera continuar con esta presentación diciendo que la política ve el tema de sectores maduros, dinámicos y emergentes. Ustedes se ven representados en el tema de dinámicos y que de nuevo, el gran objetivo a resolver es el incremento de la competitividad. Aquí, de manera muy gráfica, vemos el tema de las manufacturas eléctricas y en la siguiente, la agenda específica para el sector de electrodomésticos. Si se fijan, hay un objetivo específico que tiene que ver con hacer procesos de mayor valor de manera más eficiente y lograr la integración de ciertos proveedores y el fortalecimiento de los proveedores locales. Tenemos los retos y tenemos algunos temas centrales que son parte de esta agenda. La siguiente lámina tiene que ver específicamente con lo que la industria del sector de electrodomésticos le manifestó al gobierno federal y en particular a la Subsecretaría de Industria y Comercio como los principales temas para resolver. Y uno de ellos es el desarrollo de proveedores. Y hay una acción muy específica que estamos elaborando todos los días, que es tener este mapa de la cadena de valor de manufacturas eléctricas, en particular de electrodomésticos, que nos permita identificar los insumos principales que tienen dificultades específicas para poder ser encontrados en México.
¿Qué significa esto? Que al final del día, un diagnóstico, y seguramente de los encuentros del día de hoy van a empezar a salir, es sí tengo capacidad para ser proveedor de este sector, pero, y hay una lista larga de cosas que es necesario atender y resolver. Bueno, la noticia es, no tienen que hacerlo solos. Lo importante de tener una agenda con el sector es que los temas relevantes y comunes que surjan como resultado de estos encuentros deberán ser la materia prima para nuestros programas de trabajo específico. Es decir, ¿es un tema de capital humano? Entonces tendríamos que pensar en cómo hacer una vinculación efectiva desde los programas de la Secretaría de Economía que están hechos para intervenir directamente en la industria o con la academia, y la academia local y la academia a nivel nacional. Es decir, ¿cómo hacemos desde la Secretaría de Economía para darles a ustedes una serie de baterías y de elementos que les permitan mitigar los temas que resultan como dificultades o como irritantes de la agenda que ustedes tienen entre proveedor y cliente? En eso se traduce. Al final del día, ¿cuáles son los resultados que van a salir del encuentro del día de hoy? Bueno, seguramente al reportarse van a encontrar temas comunes: financiamiento, capital humano, infraestructura mínima para poder operar algunas, compra de maquinaria. ¿Cuáles son esas respuestas? Bueno, precisamente eso es lo que a nosotros nos interesa entender. Y una vez que lo entendemos, podemos dirigir los esfuerzos de nuestros instrumentos, que más adelante podrán ver allí un gráfico en donde están nombrados, para que realmente sean efectivos y resuelvan un problema en particular. Por supuesto, los recursos son limitados, el tiempo también, de tal manera que tendríamos que hacer una selección muy inteligente de cuáles son los principales temas que deberíamos estar atendiendo, tanto por urgencia como por la probabilidad de éxito que puedan estar asociados a ellos. Entonces, esa es la parte donde nos ligamos y que deja de ser un mero documento que se publica cada 6 años para convertirse realmente en la agenda de trabajo cotidiana de este sector con el gobierno federal. Bueno, aquí nada más, esto ya son elementos más redundantes. ¿Cómo podríamos empezar a pensar en fortalecer la cadena? No tenemos la solución completa. Sin ustedes, sin la industria y sin la experiencia, realmente corremos el riesgo de que sean programas incompletos o programas con un alcance limitado. Por tanto, la participación de la industria es indispensable. La construcción de la agenda de política industrial no tiene gran sentido si se hace exclusivamente desde un escritorio del gobierno federal. ¿Por qué? Porque el usuario final es la industria y quien conoce mejor el proceso y los retos son ustedes. Entonces, esta construcción además es dinámica. Si ustedes ven que no se ven reflejados algunos elementos, se vale levantar la mano y hacer un llamado de atención para que sean incorporados estos elementos. Bueno, ¿cuáles son las siguientes acciones? Estaríamos hablando de determinar un documento que nos permita entender las capacidades y las oportunidades de las empresas proveedoras potenciales. Creo que este es uno de los foros de mayor utilidad, pero no es el único. Seguramente encontraremos otros elementos que nos puedan ayudar para poder entender y tener esta información relevante. Otro elemento que creemos muy importante para el desempeño de la industria es el marco normativo. La Secretaría de Economía tiene también una gran participación, la Dirección General de Normas en particular, con este marco normativo. ¿Cuáles son estos elementos que la tecnología muchas veces nos va dando y diciendo que el marco normativo tiene que revisarse? Es decir, ¿cuántos de ustedes tienen un marco normativo que seguramente necesita ya una afinación o necesita una precisión? Allí también nosotros estamos participando tanto como enlace con la industria como enlace con la parte normativa, ya sea
dentro de la propia Secretaría de Economía o fuera de la Secretaría de Economía, porque los jugadores normativos del sector no son exclusivamente de la Secretaría de Economía. Ustedes juegan con la Comisión Federal de Electricidad, ustedes juegan con otros organismos que a su vez establecen parámetros y estándares que hacen que funcionen las cosas, pero no necesariamente todos tenemos la verdad completa. Entonces, sobre todo el avance tecnológico hace o exige que tengamos revisiones periódicas de nuestro marco normativo. Finalmente, y yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo para que ustedes tengan este panorama, la presentación se queda con los organizadores de tal suerte que ustedes tienen acceso a ella y por supuesto ahí vienen mis datos y si hay una duda posterior pueden escribirme vía correo electrónico para poder resolver estas dudas. Quisiera terminar con esto respecto al juego de herramientas con que la Secretaría de Economía, y esto no es exclusivo de la Secretaría de Economía, aquí empiezan a ver ustedes el logo del CONACYT, el logo de ProMéxico, y seguramente nos están haciendo falta incluir a otras dependencias, pero en gran medida es ¿qué herramientas tiene el gobierno para implementar esta política pública? Bueno, pues tenemos fondos CONACYT, que supongo que algunas de sus empresas habrán participado en las convocatorias de CONACYT, el fondo ProSoft, que a diferencia de los años anteriores, en donde el ProSoft estaba totalmente orientado a generar un ecosistema en la industria propia de tecnologías de la información, ProSoft el día de hoy tiene una variante que vale la pena explorar, para ver cómo el entorno de tecnologías de la información empieza a conectar con otros sectores que antes no conectaba. Es decir, ¿cuál es el impacto de las tecnologías de la información en el sector automotriz? ¿Cuáles son las necesidades de tecnologías de la información de un subsector como el de electrodomésticos? Entonces, existen algunos apoyos asociados a esto que valdría mucho la pena explorar. Hay otro fondo conocido como PPESI, que al final del día tiene que ver con la productividad y la competitividad de los sectores que ya habíamos mencionado y que está dirigido tanto a la industria ligera como a la industria pesada y ustedes están dentro del catálogo de posibles beneficiarios. Por otro lado están los propios fondos del INADEM, y por otro lado también la promoción de actividades de comercio exterior y de nuevas inversiones. Es decir, bueno, y el Fondo Finova, que también, aunque no es tan importante como lo puede ser el ProSoft, el PPESI o el INADEM, también juega y tiene una especificidad con el resto de las industrias. Entonces, tenemos una serie de batería de programas que pueden ayudar a resolver algunos de los problemas sectoriales, pero también a impulsar nuevos proyectos. Yo quisiera dejarlo aquí por si existiera alguna duda, alguna pregunta, haciendo énfasis en que necesitamos tener un relacionamiento cotidiano entre el sector industrial y el gobierno federal, de tal suerte que los problemas cotidianos, los temas de competitividad se reflejen correctamente en esta agenda y por tanto se pueda construir un instrumento que permita intervenir de mejor manera la actividad sectorial. Muchísimas gracias a todos y pues dejo mis datos y mi presentación. Permanece aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Agradecemos a la licenciada María Verónica Oranday de los Santos y con su permiso vamos a disponer de un espacio para una sesión de preguntas y respuestas para agilizar un poquito más el tiempo. Esta vez no vamos a usar las papeletas. Si tienen alguna duda, por favor, levantar sus manos si quieren formular alguna de las preguntas y hay edecanes en cada uno de los lados de la sala para que puedan hacerles llegar un micrófono y que puedan formular su pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Aldape. No sé si esta pregunta sea para la Secretaría de Economía, pero
Con el cambio de IMEX, pues nos está forzando, con el programa de IMEX nos está forzando a pagar el impuesto que antes no se pagaba. Entonces, por lo tanto, estamos trayendo materia prima de importación para productos de exportación y se está afectando el mercado mexicano. ¿Qué se está pensando hacer por parte del gobierno? Sí, por supuesto. Sí es un tema de la Secretaría de Economía. Los programas de facilitación, bueno, es un tema compartido, tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Secretaría de Economía, pero nos gustaría ver el problema en particular. También hay algunos otros programas de facilitación comercial y que si nos están resolviendo el problema que tenemos con la modificación del programa IMEX, deberíamos de estarlo considerando e insisto, eso es un tema de agenda que deberíamos de estar levantando para discusión interna y ver cuáles son las alternativas. Yo creo que vale la pena ponerlo, ya sea a manera de un propósito personal de empresa a empresa, o si lo quieren ver como sector, ¿no? Pero sí creo que vale la pena que lo revisemos y sobre todo ver qué alternativas tenemos con otros programas que la propia Secretaría ha impulsado para la facilitación comercial, sobre todo la importación de bienes que supongo proceden de zonas fuera de la región de preferencias económicas, ¿verdad? De aranceles. Extranjeros para no pagar el impuesto, ¿verdad? Y claro, pues estamos dejando solo aquí a los, claro, por supuesto, proveedores locales. Sí, yo lo invito a que por favor me dé más información en particular de cuáles son los temas y lo analizaríamos a la luz de los instrumentos que tenemos. Sale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Por favor, nos lo indican levantando su mano. ¿Es todo? Bueno, pues muchas gracias nuevamente a nombre del Clúster de Electrodomésticos a la licenciada María Verónica Orenday de los Santos. En este momento recibimos nuevamente al presidente del Clúster de Electrodomésticos, al ingeniero Eduardo Elizondo Williams, quien entrega un merecido reconocimiento a la licenciada Orenday por su valiosa participación en este encuentro de negocios del Clúster de Electrodomésticos. Bueno, pues en estos momentos vamos a dar inicio a un receso. ¿Sí, licenciada? Vamos a hacer un receso no me fijé qué hora es, pero vamos a dar los 15 minutos. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. En ese receso de 15 minutos vamos a pedir su apoyo para cambiar un poquito la dinámica de lo que han sido los recesos anteriores, el receso anterior, y les vamos a pedir que el networking se establezca esta vez en el área de stands, por lo que les vamos a pedir que junto con sus pertenencias a los proveedores que nos acompañan puedan pasar al área de stands. Esto nos va a permitir a nosotros hacer todos los preparativos necesarios para en 15 minutos más recibirlos nuevamente aquí para la comida networking que también se preparó en este evento para todos ustedes. A los proveedores les pedimos por favor pasar aquí al frente con la licenciada Cecilia Carrillo. Compradores, perdón, los proveedores sí con sus pertenencias pasar al networking en el área de stands, y a los compradores es a los que los invitamos a pasar aquí al frente de este estrado con la licenciada Cecilia Carrillo para ver algunos detalles acerca de las reuniones 1 a 1 que se van a realizar a las 4:45 del día de hoy. Entonces en 15 minutos más los estaremos invitando nuevamente aquí para la comida. Les recuerdo nuevamente, por lo pronto, junto con sus pertenencias, por favor, pasar al networking a las áreas de stands.